Siempre he mantenido una mente abierta acerca de las criaturas que pueden deambular por nuestro mundo, en parte porque soy inquisitivo por naturaleza y en parte por mi madre. Ella siempre nos enseñó a estar conscientes de nuestro entorno y a respetar la naturaleza. Una de las primeras cosas que me enseñó fue a escuchar a los animales. Ellos te dirán si algo está ahí afuera. Una vez, hace años, cuando era adolescente, viajamos al pueblo natal de mi papá en Texas para una reunión familiar. Su pueblo era pequeño. Podías caminar por la parte central en menos de una hora y todos los demás vivían en casas más alejadas, generalmente con al menos un acre de tierra alrededor, lo cual era muy agradable y privado. En la tarde nos unimos a la gran familia de mi papá en una fiesta cerca del borde del pueblo. Había gente bailando, bebiendo y pasándola bien, mientras mi hermano, una prima, su amiga y yo solo observábamos las festividades. Hablábamos de esas cosas de adolescentes, ya sabes, sobre a quién nos gustaba o no en la escuela, etc. Miramos hacia el borde de la fiesta, donde una cerca limitaba la ubicación en la que estábamos. Esta área separaba el patio del matorral en el borde del pueblo. No podíamos ver muy lejos porque había caído la noche, y las luces en los postes de la cerca solo iluminaban la cerca y el matorral alrededor. Mientras observaba, noté algo. Un objeto medio oculto por un pequeño árbol, pero extraño en el sentido de que no se movía con la brisa como el resto del follaje. Se lo señalé a mi hermano y a mi prima, quienes también lo vieron. Mientras lo observábamos, algunas cosas se hicieron evidentes. Era una criatura de unos 1,5 metros de alto, si tuviera que adivinar. Tenía un color marrón tostado, como un coyote. Uno de nosotros preguntó si era un coyote, pero definitivamente podíamos decir que no lo era. Era simplemente demasiado grande. Con cautela, o tontamente, nos acercamos más a la cerca. Estábamos a solo 20 metros de distancia de ello. Esta cosa estaba a otras 10 metros de la cerca, justo lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance de la luz. Nos detuvimos en seco al ver lo suficiente como para darnos cuenta de que esta criatura no era algo que hubiéramos visto antes en nuestras vidas. Era una criatura cubierta de pelo, encorvada sobre largas piernas con brazos parecidos a los humanos, largas manos peludas que terminaban en garras afiladas. Su cabeza estaba medio oculta por el árbol, pero podíamos ver una cabeza parecida a la de un canino, con un hocico largo y orejas puntiagudas, justo como un coyote. Nos miraba, y nosotros lo mirábamos a él. Rápidamente corrimos de regreso a la fiesta, dándonos cuenta de que estábamos más cerca de esta cosa de lo que estábamos de nuestras propias familias. Si este hombre lobo, como lo llamamos sin saber en ese momento, era tan rápido como los hombres lobo que habíamos visto en las películas, la cerca no habría sido ningún obstáculo para él, si así lo hubiera deseado. Todos estábamos impactados en silencio una vez que estábamos de regreso en la fiesta. Simplemente nos sentamos allí y nos miramos unos a otros. ¿Acabábamos de ver eso? ¿Realmente existen criaturas como esa? Simplemente estábamos atónitos por ese encuentro. Ni siquiera sabíamos quién nos creería, así que no dijimos nada. Al día siguiente, mi familia se dirigía de regreso a Oklahoma. Mi hermano y yo estábamos secretamente aliviados considerando lo que habíamos visto, pero mi prima y su amiga vivían en Texas, en el pueblo natal de mi papá, que era parte del territorio de esa cosa. Espero que nunca tuvieran que verlo de nuevo. Rápidamente dejé atrás esa noche, pero ese encuentro siempre ha estado en el fondo de mi mente. Con el tiempo, aprendí sobre las criaturas que la gente ha visto en los bosques. Escuché al menos un nombre para lo que habíamos visto, y esperaba no volver a ver algo así. Pero como dicen, ten cuidado con lo que deseas. En 2019, estaba en la granja de mi jefe para una excursión de trabajo de 3 días en el verano. Su granja está a unas horas de Oklahoma City
y tiene 80 acres de tierra que en su mayoría son bosques y bastante aislados. Su vecino más cercano probablemente está a más de 1 kilómetro de distancia. Había estado en su granja muchas veces a lo largo de los años y estaba muy familiarizado con los bosques alrededor de su lugar. Había un sendero que conducía a los bosques desde el complejo y lo caminaba todas las mañanas con su perro cuando venía a trabajar. Nunca caminaba solo por este sendero y nunca sin armas. No porque estuviera preocupado por un hombre lobo o Bigfoot, sino porque los jabalíes eran conocidos por vivir en la zona y eran ellos de los que me preocupaba. En todos los años que había estado allí, nunca había escuchado sobre Bigfoot o hombres lobos siendo vistos en la zona, pero había escuchado sobre los jabalíes. En particular, en este día, me dirigí hacia el sendero al final de la tarde con su perro, Bobby, justo a mi lado. El sendero no estaba exactamente bien transitado y tenía más pasto que tierra. A mitad del camino, donde era terreno más abierto, ya podía ver algunas huellas de venado, algunos mapaches e incluso una marca de armadillo en el suelo. Mientras contaba las diferentes huellas, Bobby se alejó del sendero hacia los árboles para olfatear algo que llamó su atención o para encontrar un lugar para orinar. Le llamé para que no se alejara demasiado, avanzando hacia el borde del sendero para hacerlo. Mientras lo hacía, miré hacia abajo y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Justo en el borde del sendero, donde la tierra desnuda daba paso al pasto, había una gran huella parecida a la de un canino, más grande que cualquier huella que Bobby pudiera haber hecho. Bobby era un pastor alemán de 34 kilogramos y en casa tenía un gran danés de 68 kilogramos, y ni siquiera sus patas eran tan grandes como esta huella. Puse mi bota del tamaño 44 junto a ella, y la huella era más de la mitad del tamaño de mi bota. Estaba bastante fresca, no tenía más de 24 horas y tenía que hacer una suposición educada. Miré hacia atrás, de donde venía la huella, pero no pude encontrar más. Era como si esta cosa hubiera saltado sobre el sendero para evitar dejar rastros en la tierra. Algo había saltado unos 5 metros a través del sendero para evitar dejar algún rastro de sí mismo. Miré rápidamente alrededor y agudicé mis oídos, pero aún podía escuchar a los pájaros cantando, los insectos chirriando, e incluso a Bobby calmado y relajado. Llamé a Bobby de regreso a mi lado y me puse en marcha por el sendero para volver al establo. No quería quedarme más tiempo en caso de que lo que dejó esas huellas todavía estuviera por la zona. Más adelante en el sendero, se volvió más rodeado de árboles y las hojas cubrían el camino. Solo porque había caminado este sendero tantas veces, sabía cómo no perderme. Mientras navegaba por el sendero, noté una gran rama justo en el borde del mismo. Las ramas no eran algo nuevo en el sendero, por supuesto, y con la tormenta de hielo que había ocurrido durante el invierno, muchos árboles habían perdido muchas ramas. Esta en particular medía unos 3,5 metros de largo, del tamaño de mi antebrazo en su parte más delgada y más grande que mi muslo en su parte más gruesa. Pero lo que me llamó la atención fue que había sido volteada. Podía decirlo por la impresión y las hojas y tierra alrededor. Si bien los jabalíes podían, y lo harían, voltear troncos en busca de comida, no lo hacían así. No había huellas o marcas de jabalíes alrededor, y mentalmente rastreé el sendero detrás de mí donde había visto esa huella. Me di cuenta de que esta rama estaba justo en línea con la huella, y cuando noté eso, todo se volvió silencioso. No había pájaros ni insectos. Miré buscando a Bobby, pero ya no estaba a mi lado. Había continuado por el sendero y ahora estaba a 10 metros adelante de mí, mirándome con una postura nerviosa. Parecía decir, tenemos que irnos ahora. Miré brevemente a mi alrededor, pero no vi nada en el bosque. Pero recordé la vieja frase que mi mamá me decía: puede que no los veas, pero ellos te pueden ver a ti. Puse un poco más de prisa en mi paso y alcancé a Bobby, y juntos corrimos por el sendero hasta el establo. Una vez que salí del borde del bosque, no pude evitar pensar en el fondo de mi mente. Están aquí en Oklahoma. Era absurdo asumir que simplemente no estarían aquí,
sabiendo ahora que al menos uno había sido visto en Texas y ahora solo había una huella aquí. Esta semana, mi hermano me había contado que su compañero de trabajo creía haber visto a un hombre lobo en el borde de su propiedad recientemente. Su compañero de trabajo vive en El Reno, Oklahoma, y la granja de mi jefe está a solo 10 kilómetros de allí. Mi mente estaba llena de preguntas y temores mientras estaba de regreso dentro del establo. ¿Qué eran estas criaturas? ¿Cómo lidiar con algo así si te cruzabas con ellos? Eran pensamientos inquietantes y esperaba nunca tener que enfrentar esa situación de nuevo. Desde entonces, he sido mucho más cauteloso cuando estoy en áreas boscosas, especialmente solo. Nunca había creído en esas historias de criaturas extrañas hasta que vi una con mis propios ojos. Ahora, cuando escucho historias similares, sé que hay algo de verdad en ellas, algo más allá de lo que la mayoría de la gente cree posible. Y aunque espero no volver a encontrarme con uno de estos seres, estoy más preparado mentalmente si alguna vez lo hago. Pero hasta entonces, solo puedo mantener la mente abierta y seguir adelante con precaución en estos bosques que ahora parecen mucho más vivos y misteriosos de lo que jamás había imaginado. Hola, mi nombre es Ezequiel y les voy a contar lo que nos sucedió el verano pasado cuando mi esposa y yo fuimos a Washington State por una semana de camping. Llevamos nuestro remolque a un lugar reservado en Eatonville. El clima era agradable y cálido durante toda la semana. Las primeras 2 noches fueron geniales. Cocinamos pollo y frijoles en nuestra parrilla y asamos algunos malvaviscos, una merienda nocturna. La tercera noche fue cuando tuvimos esta experiencia increíble. Un sonido fuerte me despertó un poco después de la medianoche y luego despertó a mi esposa. Nuestros hijos y el bebé seguían dormidos profundamente. Pueden dormir a través de cualquier cosa. Lo que sea que escuchamos no estaba muy lejos de nuestro campamento, probablemente a unos 10 o 15 metros de distancia. Emitió este extraño sonido agudo y lo pudimos oler. Olía a basura caliente y animales muertos combinados. Era insoportable. ¿Saben cómo la mayoría de los campistas tienen esas luces amarillas tenues afuera? Bueno, podíamos ver las luces desde la ventana de adentro, y el olor empeoraba mientras esta cosa caminaba justo frente a la luz amarilla de nuestro remolque. Mi primer pensamiento fue un oso, pero los osos no suelen pararse en 2 patas sin motivo alguno. Toda la comida que comimos la cubrimos y guardamos todos los restos porque había osos grizzly cerca. Incluso limpiamos la parrilla para que no olieran la comida. Esta criatura debía estar parada a unos 2 o 3 metros de altura, y la escuchamos hacer este sonido de gruñido bajo. He estado cerca de bastantes osos en mi vida y nunca los he escuchado hacer un ruido como este. En este punto, estábamos casi seguros al 100% de que no era un oso. Mi esposa y yo estábamos congelados, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Le susurré lo más silenciosamente que pude. «Shh, trata de ser silenciosa». De la nada, esta cosa de repente hace de nuevo un fuerte sonido agudo. Esta vez lo hace en grupos de 2, y suena mucho más fuerte porque está justo frente al RV. Nuestro remolque incluso tembló un poco mientras caminaba alrededor de nosotros. Finalmente se fue unos 30 minutos más tarde y pudimos finalmente dormir. Al día siguiente nos despertamos alrededor de las 7 a.m., salimos del remolque y vimos a otras personas afuera reunidas alrededor mirando estas huellas absolutamente enormes que la criatura dejó detrás de sí. Les pregunté, «Disculpen, escuchamos esta cosa anoche, ¿ustedes también la escucharon?» La mayoría dijo que sí. «Miren lo que hizo justo frente a su remolque», dijo uno señalando las huellas. Yo miré el conjunto de huellas totalmente sorprendido mientras todos los demás tomaban fotos. Todos empacaron y se fueron a casa, incluso nosotros. Incluso nos devolvieron nuestro dinero por el lugar. Decidí informar a la organización de investigación de Bigfoot para que investigaran las huellas y obtuvieron resultados negativos,
diciendo que no había huellas conocidas de la fauna local, así que era probablemente 100% un Bigfoot. Personalmente, decidimos nunca volver allí, pero los equipos de la Organización de Investigación de Bigfoot han estado haciendo más investigaciones en esa área, así que con suerte obtendremos más evidencia sólida de estas cosas. Gracias por compartir mi historia. Me llamo Pablo y creo que acabo de tener el encuentro más extraño de toda mi vida. En una de mis historias anteriores mencioné que mi amigo y yo íbamos a Ciudad del Mar, una playa popular en Maryland, a unas 3 horas de donde vivo. Bueno, decidí ir de nuevo y pasar un tiempo en nuestro condominio, simplemente relajándome y descansando. El verano había sido muy caótico debido a la pandemia, así que no planeaba pasar mucho tiempo en la playa. Soy de esas personas que disfrutan de la playa, pero no me gusta bajar a la arena o meterme en el agua demasiado. Bueno, a menos que esté más solo y no haya tanta gente llenando la playa. Así que conduje hasta allá en mi Chevy Nova el 21 de julio, esta vez solo, aunque mi familia planeaba unirse unas semanas después. De todos modos, me apresuré todo el camino queriendo evitar parar en absoluto. Cuando llegué, salí corriendo, cerrando la puerta del Nova y corriendo hacia el condominio. Descargué todas mis bolsas en uno de esos carritos de hotel que a veces tienen en los ascensores. Nuestro condominio tiene uno por alguna razón, y fue mucho más eficiente que subir y bajar las escaleras cargando mis bolsas. Una vez que tuve todo en la habitación, salí al balcón. Estábamos en el 5º piso del complejo y daba a la playa. No puedo decirles lo agradable que era despertarse con el sonido de las olas rompiendo cada mañana. De todos modos, el océano se veía muy agitado, pero había un montón de gente en la playa, sin preocuparse por tener mucho espacio. Bueno, eso no iba a ser para mí, pensé mientras volvía adentro. Empezó a llover alrededor de las 2 p.m. y la playa estaba prácticamente desierta. Aproveché esta oportunidad y bajé corriendo a pescar al surf durante aproximadamente 1 hora y media, con la lluvia cayendo sobre mí todo el tiempo. No atrapé nada, pero cuando pesco, me siento vivo. Es una de esas cosas, como la caza con arco, que me lleva a mi lugar feliz. Pasó la primera noche y pedí mariscos para cenar. Luego volví a la cama con sábanas recién cambiadas. Me desperté y preparé un poco de café. Había llevado mi Nintendo Switch, pero sentía que algo me llamaba para levantarme y hacer algo al aire libre. Esa sensación me invadió, y decidí que no había mejor manera de pasar un buen día en la playa que ir a Isla del Asombro. Para aquellos que no lo sepan, Ciudad del Mar es básicamente una enorme barra de arena, y hay varias islas y pequeñas manchas de tierra a su alrededor. Uno de esos lugares es Isla del Asombro, es un parque nacional y mi vecino de al lado, que estaba estudiando para ser guardaparques, me animó mucho a ir a los parques nacionales. Lo genial de Isla del Asombro es que básicamente es múltiples entornos en uno. Permítanme explicar brevemente. La isla tiene humedales protegidos, así como playas. También es una tierra de pantanos y es bastante grande, con secciones boscosas. Básicamente, un paraíso natural para aquellos a quienes les gusta estar en la gran naturaleza. También hay caballos que han estado allí durante generaciones, viviendo en la isla de manera salvaje. Tienen un sendero de dunas para vehículos todoterreno como jeeps y ciertos tipos de camionetas, pero como mi Nova es del 1970 y la arena básicamente equivale a óxido en un coche clásico como ese, no era una opción. Pero conduje hasta allá y estacioné en uno de los lotes para visitantes. Salí y decidí qué camino tomar. Primero recorrí los senderos del pantano y los mosquitos me destrozaron, maldiciendo mi estúpida elección de no traer repelente. Terminé ese sendero y luego tomé el camino del humedal, esperando en las hermosas aguas del humedal, viendo cangrejos y peces pequeños pasar por mis piernas. No. Hasta ahora no ha pasado nada espeluznante, lo siento por eso, pero pronto vendrá, lo prometo. De todos modos,
Encontré un buen tramo de playa para extenderme. De alguna manera recordé llevar una toalla y me tendí en la arena. Cerré los ojos, mi bolso y las llaves del Nova estaban junto a mí, pero no me preocupaba el robo. El parque estaba prácticamente vacío, al menos la parte donde estaba yo, y mido unos 1.8 metros, y dejo crecer mi cabello hasta los hombros. Parezco un loco cuando no estoy bien arreglado, pero nunca lastimaría una mosca. De todos modos, perdí la noción del tiempo. Probablemente llegué a la playa y me acosté alrededor de las 12. Pero mi estúpida persona se despierta y ya está oscureciendo. Maldije mi estupidez mientras comenzaba a incorporarme. Grité. Estaba tan quemado por el sol que me sentía como si estuviera ardiendo en llamas y las lágrimas me llenaron los ojos. Me había puesto bloqueador solar, pero supongo que ya se había desgastado. Mi cuerpo parecía estar burbujeando y pelándose ante mis ojos, tan rojo como un maldito tomate. Ahí es donde comienzan las cosas espeluznantes. Mientras trataba de averiguar cómo cojear de regreso a mi auto, escuché un gran chapoteo. Normalmente, no pensaría mucho en eso. Hay peces excepcionalmente grandes e incluso tiburones frente a la costa de Ciudad del Mar y Isla del Asombro. Incluso una vez atrapé un tiburón tigre de casi 3 metros cerca de Isla del Asombro hace 2 años, pero eso es otro tema. Me di cuenta de que ese chapoteo estaba quizás a unos 2 metros de la orilla, lo cual era muy extraño. Las posibilidades de que un pez grande estuviera tan cerca de la orilla y hiciera tanto ruido eran escasas, por decirlo menos. Dejé caer mi bolso y mis llaves mientras me ponía de pie lentamente y dolorosamente. Me tomó tal vez 5 pasos llegar al agua cuando hizo un sonido que nunca olvidaré. Imaginen los rugidos de un león de montaña mezclados con los llamados bajos de una ballena grande. Era aterrador, triste y fascinante, todo al mismo tiempo, extremadamente difícil de explicar honestamente. Mi mente inmediatamente fue a los cuentos de sirenas y náyades, cuyo canto hipnotizante atraía a marineros desprevenidos a su perdición. No creía que fueran sirenas. No soy escéptico en absoluto, pero las sirenas simplemente parecen tan increíbles. Solo hemos explorado el 2% de nuestros océanos, así que, honestamente, ¿quién sabe qué hay ahí fuera? Estos pensamientos y muchos más giraron en mi cabeza mientras retrocedía cada vez más lejos de las olas que se estrellaban. Las olas eran mucho más pequeñas ahora, y lo que sea que estuviera haciendo ese ruido se estaba acercando a mí. Comencé a apurarme para regresar y agarrar mi bolso. Salí de allí como alma que lleva el diablo, de vuelta hacia mi coche y la seguridad. Escupí profanidades mientras me daba cuenta de que mis llaves del Nova estaban de vuelta en la playa. Medio cojeando, medio corriendo, volví al lugar que acababa de dejar, sintiendo cómo mi piel se pelaba y quemaba. Encendí la linterna de mi teléfono en el lugar en la arena donde había estado antes. Allí estaban, brillando como perlas, mis llaves del Nova. Me arrodillé, raspándome las rodillas, y las agarré mientras me levantaba. Entonces, me encontré con su mirada. Fue lo más extraño que había visto en mi vida. Era pálido, casi translúcido como una medusa. Su piel parecía envejecida pero fuerte y musculosa. Sus piernas eran largas y extrañamente altas, como las de un jugador de baloncesto, pero no había ni un centímetro de pelo que pudiera ver. Las manos parecían anfibias, y tenía algo que casi se asemejaba a una cola. Pero lo realmente aterrador era su rostro. Parecía una cara de maniquí limpio en la que se cuelga ropa en una tienda por departamentos, excepto por una nariz en una pequeña hendidura, que asumí que era su boca. Era inexpresivo. Mi corazón estaba en mi garganta mientras sentía el sudor correr por mi rostro. Por alguna razón, sonreí como un tonto, tal vez pensando que esta criatura tenía alguna emoción. Luego sonrió de vuelta, aunque estaba todo mal. La pequeña hendidura de su boca comenzó a expandirse, la cara se rasgaba y desgarraba para formar una sonrisa anormalmente grande.
La sangre goteaba por su rostro mientras sonreía de vuelta hacia mí, con dientes afilados brillando en la linterna de mi teléfono. Es algo que me perseguirá hasta mi último día. Corrí gritando como una niña pequeña. Me sorprendió que ningún guardaparques del parque hubiera escuchado mi grito mientras corría de regreso a mi auto, gritando. Escuché que gritaba de vuelta, casi burlándose de mí de alguna manera. Llegué a mi auto y salí de allí a toda velocidad. Cuando llegué al condominio, subí corriendo las escaleras lo más rápido que pude. Cerré la puerta detrás de mí y empecé a respirar de manera errática. Cuando me compuse, me senté en el sofá y básicamente me desmayé. Al día siguiente fui a la clínica local para que revisaran mis quemaduras. Me dieron una loción recetada para ayudar con las quemaduras y me fui a casa de inmediato. Busqué en todas partes una explicación de lo que vi. No puede ser un skinwalker, porque casi estoy seguro de que no van al agua y no viven en pantanos así. Podrían ser extraterrestres. Tal vez algún otro críptido con cambio de forma. No lo sé. Soy un gran fan y he estado escuchando durante bastante tiempo. De todos modos, esta es mi experiencia con lo que creo que fue un Bigfoot. Un poco de trasfondo. Soy un aficionado bastante ávido a las actividades al aire libre. Crecí en los bosques y siempre supe sobre el Bigfoot, pero nunca pensé que vería uno. Para situar la escena, era alrededor de finales del 2016 o principios del 2017, cerca de Año Nuevo, que también es mi cumpleaños. Mi familia decidió llevar a mi mejor amigo Lorenzo y a mí a Alabama, desde Texas, para visitar a algunos parientes lejanos. Para mi cumpleaños, pasamos un tiempo con la familia y eventualmente nos escapamos para pasar el rato en el bosque, como siempre hacíamos. Lorenzo, mi primo Tyler y yo exploramos los bosques. En nuestra exploración, encontramos una antigua casa móvil abandonada. Así que decidimos echar un vistazo, como suele hacerse de adolescentes. Terminamos de explorar la casa y entramos en el dormitorio principal, donde encontramos un enorme nido hecho de ramas de pino. Estuvimos en la casa móvil durante unos 25 o 30 minutos, cuando de repente escuchamos un rugido terrible proveniente justo afuera. Luego la casa empezó a balancearse violentamente, tanto que parecía que iba a volcar con nosotros adentro. Así que salimos arrastrándonos por un agujero en el techo y empezamos a correr de vuelta hacia la casa. Mientras regresábamos, volteé la cabeza y juro por todo lo que sé que es verdad, que vi un Bigfoot. Mientras miraba a esta enorme criatura, bloqueó su mirada con la mía y comenzó a perseguirnos de vuelta hacia la casa. Incluso cortamos a través de 3 patios entre la casa de mi primo y el bosque, y el Bigfoot se detuvo en el borde del bosque y nos observó entrar en la casa. Desearía poder decir que eso fue todo, pero desafortunadamente no lo fue. En medio de la noche, me desperté con mi primo y Lorenzo diciéndome que me callara, que estaba justo afuera de la ventana. Así que fui a mirar por las persianas y cuando las separé, me encontré cara a cara con esa cosa y se veía enojada, por decirlo menos. Así que agarramos las armas y salimos afuera, donde lo vimos, pero no había nada. Saqué un cigarrillo alternativo y miré hacia el bosque. Fuimos a la casa móvil abandonada, llegando a la mitad, cuando sentí que los vellos de mi cuello se erizaban. Me volteé lentamente y ahí estaba, a solo un par de pies de distancia. Esta cosa otra vez lucía absolutamente enojada. Así que, siendo un poco valiente después de mi cigarrillo alternativo, hice lo único que se me ocurrió: correr. Salí disparado todo el camino de vuelta a la casa con mis amigos, gritando y aullando todo el tiempo, totalmente asustados. Y sí, estábamos armados hasta los dientes, pero correr fue sinceramente probablemente la mejor opción. Eventualmente, una vez que todos llegamos a la casa y nos calmamos, decidimos que nunca hablaríamos de esto de nuevo. No queremos sonar locos. No queremos que la gente piense que somos unos locos desquiciados. Pero yo sé lo que vi y sé lo que experimentamos.
Fue alrededor de febrero de 2017. Tenía 15 años, y en ese momento tenía la garganta seca. Para ese año, quería construir un cobertizo en el medio del bosque de mi patio trasero, y simplemente pasar el rato, como un proyecto divertido para los meses de verano. Así que en un día frío, seco, ventoso pero soleado, probablemente al mediodía o a media mañana, comencé la caminata solo en el bosque de mi patio trasero para encontrar el lugar perfecto para poner este cobertizo. La forma y la geografía de la sección de la propiedad con los bosques eran extrañas. La parte de los bosques de la propiedad se extiende como el Panhandle de Oklahoma, y para llegar a los bosques más profundos de mi propiedad, donde quería construir el cobertizo, tenías que caminar cuesta arriba y luego esa colina eventualmente se nivelaba. Además, esa colina era fácilmente la más alta en la zona general, y el día en que sucedió mi encuentro, podía ver cientos, si no miles de pies, especialmente porque no había hojas en los árboles. Era una caminata de 2 minutos y se podían ver cosas como barriles oxidados y cercas de metal en el bosque, principalmente porque los bosques de mi patio trasero eran un lugar popular para cazar en el pasado. Esto era evidente con los barriles de metal oxidados y las latas de cerveza que podía encontrar que databan de la década de 1980. Caminé por la propiedad y llegué a la parte de la colina que se nivelaba. También hay que tener en cuenta que la casa de alguien estaba probablemente a unos 30 metros de donde yo estaba. Tenía una vista bastante buena de toda la propiedad y también había un granero y una casa bastante lejos de nosotros, donde podía ver mucho más allá en la distancia. Durante unos minutos, empecé a buscar un buen lugar para poner el cobertizo. Eventualmente elegí uno, e imaginé cómo construiría el cobertizo. Quería empezar desde cero. Mientras hacía esto, escuché una canción de silbidos de 5 notas en la distancia. No soy músico, pero intentaré describirlo. Era como 2 notas largas y planas con una breve pausa entre 2, y luego la siguiente nota, una nota oscilante de tono más alto seguida rápidamente de una nota oscilante de tono medio. Luego de nuevo a una nota larga y plana, con un tono más alto que las 2 primeras. Y quien fuera que estuviera silbando lo repetía. Tenía pulmones de acero. Honestamente, miré a mi alrededor durante bastante tiempo para ver si podía encontrar a quien fuera que estuviera silbando. Sonaba como si viniera de más adentro del bosque, cuesta abajo, pero no vi a nadie. También revisé la casa y el granero para ver si podía ver a alguien, y seguro que no había alma viviente a la vista. También pensé que no escuché el crujir de las hojas tampoco. Todo el bosque estaba cubierto de ellas, y el crujido de las hojas podía delatar fácilmente tu ubicación, pero no había ninguno. Inmediatamente lo ignoré, como probablemente uno de mis vecinos o algo así. También quiero señalar que el silbido no era de un animal, sino de un humano. Los pájaros silban, pero esto era mucho más respiratorio, como un humano. Así que volví a mi lugar, convencido de que era una persona que probablemente solo estaba caminando por el bosque. Esa fue la conclusión más lógica. Pero el silbido seguía acercándose y se hacía más fuerte, aún tocando las mismas 5 notas, y todavía no veía a una sola persona, ni escuchaba el crujir de las hojas o algo así. Estaba muy terco en que no era algo paranormal y tenía que ser un humano. Incluso aunque fuera lo que fuera que estuviera silbando, se estaba acercando a mí, y aún no tenía ni idea de quién o qué estaba silbando. El silbido había estado sonando durante más de un par de minutos ahora, y eventualmente sonaba tan cerca de mí que parecía que alguien estaba literalmente encima de mí. Sonaba como si el silbido también viniera desde todas direcciones en este punto, así que ahora empecé a sentirme un poco asustado. Concluí que lo que sea que estuviera silbando tenía que ser una amenaza, así que comencé a regresar a mi casa. Solo era como una caminata de 2 o 3 minutos. No estaba terriblemente lejos, como dije. No salí corriendo de allí ni nada por el estilo. Caminé de regreso a casa lo más calmado posible. Estaba asustado, pero no aterrorizado ni nada por el estilo. También sentí que si corría,
entonces lo que sea que estuviera silbando saldría y me perseguiría. Así que caminé y me mantuve tranquilo para mantener esa cosa a una distancia. Ciertamente sentí que lo que sea que estuviera silbando me estaba acechando y burlándose de mí. Ahora debo ser honesto. Esta siguiente parte de mi experiencia se sintió bastante como un trance, así que podría haber alucinado esta parte y el silbido. He tenido episodios de parálisis del sueño varias veces en mi vida, y cuando estoy agotado, a veces alucino cosas, pero no estaba cansado en ese momento, ni había tenido un episodio de alucinación por mucho tiempo. Todas mis alucinaciones cansadas y episodios de parálisis del sueño duran desde una fracción de segundo hasta varios segundos. Así que si esto fuera una alucinación, esta sería la más loca y detallada que he tenido. Volviendo a mi historia, estaba a unos minutos de llegar al patio trasero de mi casa, todavía escuchando el silbido. Decidí mirar hacia arriba y allí estaba, algo que era todo gris, borroso y sin rasgos faciales, una cosa humanoide. Estaba volando sobre mí y podría haber tenido alrededor de 1.5 a 1.8 metros de altura, con una envergadura de alas aproximadamente igual. La cosa tenía la silueta de una persona con una cabeza, 2 brazos, torso y piernas. Parecía una tipa con un círculo en la parte superior actuando como su cabeza. Era casi como una masa informe, casi sin definición corporal. Confié en mi instinto y en lugar de correr, seguí caminando a pesar de las amenazas que me habían mantenido a salvo hasta ese momento. Pensé que seguiría haciéndolo. Finalmente di un paso sobre el césped en el patio trasero de mi casa, y de repente todo lo extraño se detuvo. Ya no había más silbidos, la cosa voladora se había ido, y esa sensación de presagio y trance desapareció por completo. Recuerdo haber olido rosas, como si fuera pacífico después de esa experiencia. Después de eso, quise construir algo que no fuera un cobertizo en el bosque durante años. Incluso un poco hasta el día de hoy, odio estar cerca de ese patio trasero solo. Me tomé mucho tiempo para contar esta historia porque honestamente solo la consideré como algún tipo de encuentro paranormal. La idea de que fuera posiblemente un ángel o algo así cruzó por mi mente. Pero después de investigar en esta cosa llamada Cryptid Wiki y haber escuchado sobre el monstruo blob de Kinderhook, había algunas similitudes con lo que había experimentado. También noté que había otros avistamientos de cosas parecidas a una masa. Primero, no vivo muy lejos de Kinderhook. Podría ir en coche allí en unos 30 minutos. Segundo, vi una criatura parecida a una masa que suena exactamente como ese monstruo. No estoy diciendo que eso sea lo que era, pero tengo una buena idea de que conocí al monstruo blob. Después de todo, no soy del tipo que se asusta fácilmente, pero esa experiencia fue algo completamente diferente, y aunque traté de racionalizarlo al principio, simplemente no hay explicación lógica que pueda encontrar para lo que sucedió en ese día en particular, en el bosque de mi patio trasero. Desde entonces, he mantenido una distancia cautelosa de ese lugar y nunca volví a escuchar el misterioso silbido ni a ver a esa extraña criatura voladora. Pero la sensación de ese día aún me persigue, como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber visto. Todo comenzó cuando era solo un niño pequeño. He estado lidiando con cosas relacionadas con fantasmas durante la mayor parte de mi vida, pero esto es lo más extraño que me ha ocurrido. Cada noche, desde los 4 hasta los 7 años, tal vez incluso hasta los 8, sufría de parálisis del sueño crónica. Cualquiera que haya experimentado la parálisis del sueño sabe lo aterradora que puede ser. Mis experiencias eran un poco diferentes. Yo solía ser visitado por una criatura a la que llamé el monstruo de las cosquillas. Siempre era lo mismo. Lo primero que sucedía era que aparecía un letrero donde la cama se encontraba con la pared. Por lo general, estaba escrito con sangre y el letrero decía, «Él está llegando», «Él está aquí», o algo ominoso por el estilo. Luego, la ventana o la puerta estarían abiertas y él aparecería. Estoy tratando de recordar su apariencia exacta, pero recuerdo que tenía rastas largas, tez pálida
y dedos largos y huesudos que más parecían garras. Se acercaba a mi cama y comenzaba a hacerme cosquillas. Siendo un niño no sabía cómo describir lo que estaba haciendo, pero esa era la descripción más cercana que se me ocurría. Esta no era una experiencia alegre o divertida, aunque no podía moverme ni gritar. Una vez que terminaba de hacerme cosquillas, simplemente se iba. Despertaba por completo y llamaba a mi padre o a mi madre, y esto sucedía casi todas las noches. La secuencia de eventos en su mayoría permanecía igual. Mi madre intentaba que me comunicara con el monstruo de las cosquillas, como si fuera real. Esta cosa tenía una boca infernal, llena de dientes afilados como de tiburón. Ella nunca dudó de que lo que estaba experimentando fuera legítimo, pero nunca surgió nada de todo esto. No sé si ella pensaba que era solo algo en mi cabeza, y que desaparecería después de un tiempo, o si era una experiencia legítima. Una noche simplemente paró y nunca volvió a suceder. Solo he tenido 2 instancias de parálisis del sueño desde entonces, y ninguna tuvo que ver con el monstruo de las cosquillas. He buscado en línea para ver si alguien más había tenido esta experiencia, pero no he encontrado nada. Mi madre me habló de un demonio vudú que supuestamente robaba niños en medio de la noche, o algo así, pero no estoy seguro de que sea una coincidencia exacta. Parte de mí piensa que esto fue producto de una imaginación demasiado activa, pero aún hay una parte de mí que cree que pudo haber sido algo más. Tal vez algún tipo de entidad paranormal o criatura de otro mundo.